Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Bueno, estábamos planteando justamente con Juan Schiaretti de qué manera financiar, porque hoy en conferencia de prensa Schiaretti brindó una playa de propuestas que, bueno, vamos a hablar seguramente sobre algunas de ellas, pero uno sabe que en la política real cada una de las cosas que uno propone necesita de alguna manera ser financiada. Y el tema en este contexto de un país que sigue habiendo ese divisionismo es el viejo divisionismo anterior de unitarios y federales, ahora se reproduce también como kirchnerismo o no kirchnerismo. Y en ese contexto, bueno, seguramente el señor Schiaretti dirá, bueno, pero va a ser presidente de la SOTA. Bueno, ubiquémonos en un contexto, le propongo, a pesar suyo, Juan, en donde quizás no sea de la SOTA el presidente, y póngale que en una de esas Scioli o Randazzo, vaya a saber, cómo financiar a la provincia en sus grandes objetivos, los grandes objetivos que tiene su campaña. ¿Cómo hacer? En primer lugar, yo quiero manifestar que de la SOTA es mi candidato porque lo creo sinceramente el más capaz. Con el respeto que tengo por los demás candidatos a presidente, lo creo el más capaz, el que tiene más experiencia, lo ha probado siendo 3 veces gobernador del segundo distrito del país, gobernando en condiciones adversas, lo hizo siempre manteniendo el pluralismo, respetando la libertad de prensa, respetando la división de poder. Y yo tengo buena relación con todos los otros que pueden ser presidentes, digamos, tanto con Scioli, con Massa, con Macri, con Margarita Stolbizer, y con todo ello hemos coincidido, en primer lugar, algo que de la SOTA lo dice explícitamente, que es que hay que cambiar la ley de coparticipación para que vuelvan más recursos a las provincias y no quede en manos de la nación como lo concentró el kirchnerismo. En segundo lugar, hemos coincidido que la nación tiene que mandarle los recursos que le corresponden a las provincias, que no transferimos las cajas para poder sostener el salario de sus jubilados. En tercer lugar, coincidimos en que todo el crédito que hay, pues todas estas obras de crédito de organismos internacionales y de banca privada, para financiarlo va a haber posibilidad de que las provincias accedan, porque hoy los concentra toda la nación y los vuelca en el conurbano bonaerense. Y en cuarto lugar, Córdoba no va a ser discriminada, con eso hemos coincidido también con todos los posibles presidentes, y Córdoba es una provincia saneada. Para que tenga una idea, mucho habla por ahí la oposición de que Córdoba debe. Córdoba primero debe menos de 3 meses de sus ingresos, entre 3 y 4 meses. Pero a la hora de lo que tiene que pagar, entre capital e intereses, para que la gente tenga una idea, es el 3,2% el año que viene de sus recursos. Es lo mismo que si una familia gana 10.000 pesos de salario mensual y tuviera que pagar de deuda 320 pesos. No le pesa en 10.000 pesos 320 pesos. Y todo este programa de obras públicas que incluye los gasoductos troncales para más de 2.700 kilómetros que benefician a 685.000 habitantes, que lo vamos a licitar en los próximos 30 días y que tocan al departamento de Unión, porque va por Noetín, va por Chiquibrote. Que fue una vieja aspiración suya, claro, ¿no? Que lo empecé. Yo lo empecé cuando fui gobernador, teníamos el financiamiento que pagábamos los cordobeses, que no había dado Brasil y que el gobierno nacional no nos autorizó a tomar la deuda. Pero ahora, seguramente, como hay ofrecimiento de financiamiento, lo vamos a poder hacer y seguramente el nuevo gobierno nacional nos va a autorizar. Y también yo soy un convencido de que vamos a poder hacer desde la autovía, las obras de asfalto, que precisamos reasfaltado no solo entre Belleville y Justiniano Pozzi, o entre Justiniano Pozzi y Escalante, sino de Belleville hacia Sintra, que es una necesidad del departamento, y también hacia más arriba, de la Ruta 3. No solo vamos a poder terminar la circunvalación de la ciudad de Belleville, que es un viejo sueño que tenemos compartido con Nelson y Périco, y también con quienes seguramente seguirán en la conducción del municipio, como el caso de Abraham Galo, lo vamos a poder concretar, como vamos a poder concretar, crear en Belleville una escuela técnica con orientación a la programación en software y nuevas tecnologías. Van a ser una de las 50 escuelas técnicas que vamos a hacer en la provincia, la vamos a hacer acá en Belleville, como vamos a poder concretar la compra de terreno para urbanizarlo y vendérselo a la gente en condiciones razonables para que se pueda hacer la casa.
ayudado con los créditos individuales, como el que puso en marcha el doctor de la Sota y el que nosotros vamos a poner en marcha, como seguramente vamos a poder concretar más cuadras de asfalto, de cordón cuneta y alumbrado público, que lo vamos a poder hacer aquí en Belleville también, lo vamos a poder hacer porque hay recursos en el mundo. Y yo siempre digo, los cordobeses tenemos derecho a que la nación nos pague las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque hemos puesto mucho y vuelto muy poco. Fíjese en concepto de retención agropecuaria. Bueno, si uno pensara con mentalidad federal, más que derecho, la nación tendría obligación. Pero y más con Córdoba. Pero nosotros ponemos más de 2.500 millones de dólares por año en concepto de retención a las exportaciones y vuelve menos del 10%. Una vez un productor en Belleville, me acuerdo hace un par de años, creo, me dijo, ve, Chiaretti. Pues yo dije, al final la nación no ha hecho tanta obra pública y mencioné como una de las obras públicas la autopista, digamos, de Pilar a Cañada de Gómez o a Carcaraña. Y me dice, ve, Chiaretti, con las retenciones de un año del Departamento Unión y Marco Juárez juntos pagamos la inversión que hizo la nación en la autopista. Quiere decir que ya le hemos pagado 10 veces por lo menos, me decía, y tenía toda la razón del mundo. Pero pese a que tenemos ese derecho, yo no pido ni siquiera que nos den nada, que nos permitan tomar el crédito. Pues tomando el crédito, nosotros que no tenemos prácticamente deuda, tomando el crédito, nosotros vamos a tener que poner de nuestros propios recursos también solamente el 3,5-4%, como si alguien ganara 10.000 pesos y para pagar la ampliación o la refacción de su casa tuviera que pagar entre 350 y 400 pesos. Es absolutamente posible. Sin ánimo de buscar llaneza, nosotros siempre tratamos de ser didácticos con todo el respeto al televidente, porque muchos televidentes dirán, y bueno, ¿y por qué no se toman un crédito? Es importante siempre señalar de que por más interés que alguna provincia tenga en tomar un crédito, siempre se necesita el aval del Banco de la Nación. Y eso no siempre sucede. No sucede, porque por ejemplo, en realidad, ¿qué es lo que la Nación tiene que decirle al que le presta una provincia? Yo estoy dispuesta a retenerle los recursos que son de la provincia, que van en concepto de coparticipación, para que usted cobre su crédito. Que es así como se toman todos los créditos. Y la Nación tiene la obligación de decir si la provincia cumple los requisitos, de dar ese aval o esa autorización. Lamentablemente el gobierno actual no da la autorización. Pero como yo soy optimista en relación a que va a cambiar la situación para Argentina, yo soy muy optimista en relación al futuro de Argentina en los próximos años. Porque gane veo, quien gane, sí, porque yo veo... O sea, usted ve un panorama sin kirchnerismo a partir de diciembre del año de ese año. El kirchnerismo no tiene candidato. Esta es la verdad. Hay candidatos del kirchnerismo como un candidato a gobernador en Córdoba, pero digamos, si dice candidato a presidente que sea del núcleo duro del kirchnerismo, no hay. Esta es la realidad. O sea, Scioli sería un candidato posible que entienda que tiene que haber una apertura. Yo coincido con Scioli. Tengo una buena relación personal con Scioli, con Macri, con el cual nos conocemos hace 25 años, con Sergio Massa, con Margarita Stolbizer, y obviamente si gana el doctor de la Sota vamos a hacer mucho más de lo que yo digo que podemos hacer, porque él es cordobés y de la oportunidad que tenemos de tener un presidente cordobés, por eso yo siempre pido que los cordobeses lo apoyen a él. Pero nosotros vamos a tener un buen futuro para Argentina y menciono dos hechos nomás. Los precios de los alimentos van a seguir altos porque la clase media va a seguir creciendo en el Asia y el Asia no tiene mucha superficie. Va a haber siempre demanda. Siempre demanda. Y en el shale gas y el shale petróleo, que son los nuevos combustibles que hoy ya se pueden explotar de manera económicamente viable, Argentina tiene el segundo reservorio del planeta de shale gas y el cuarto de shale petróleo. Es como otra pampa húmeda. Y hay voluntad del mundo en invertir en Argentina. Por eso soy optimista de que nos va a ir muy bien. Y si le saca el nuevo gobierno el pie de encima al campo, digamos Córdoba, que tiene una gran base agropecuaria, le va a ir mucho mejor que Argentina. Y reitero, pese a que tenemos derecho a que la nación nos pague la obra pública por todo lo que se llevó y lo poco que vino a Córdoba estos años, con que nosotros nos dejen tomar los créditos. Y tenemos ofrecimientos. Fíjese que los gasoductos troncales, tenemos ofrecimiento, hay 5 empresas ya interesadas que vienen con financiamiento de Brasil, de China, de Rusia. Tenemos ofrecimiento para hacer los acueductos de la Corporación Andina de Fomento. Tenemos ofrecimiento para financiarnos la autovía y las obras viales. Tenemos ofrecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiarnos las obras de cloaca que vamos a encarar. Tenemos ofrecimiento de financiamiento del PROSAP para financiarnos la obra de sistematización de las cuencas hídricas. Tenemos ofrecimiento
de organismos internacionales para financiarnos la defensa de Belleville y del río Talamochita, para que no tengamos que vivir con zozobra cada vez que llueve en las altas cumbres o llueve en el departamento Calamuchita. Por eso digo, toda esta obra la vamos a poder hacer, y no tengan duda los cordobeses, si cuando fui gobernador, que también la nación no discrimina y solo tuvimos 10 meses que llegaron los recursos a Córdoba, pudimos hacer muchas cosas, se imaginen cuánto más vamos a poder hacer en estos próximos 4 años. Juan, cuando sectores de la oposición señalan, o digamos en la arena de la competencia proselitista, quieren buscarle, digamos, o contarle las costillas, lo señalan como integrante de Unión por Córdoba, un signo partidario que en el gobierno ha generado lo que ellos denominan el costo Córdoba, y ellos señalan de que la provincia de Córdoba es la más cara del país para invertir, que en realidad las inversiones no vienen porque los empresarios no se ven seducidos por la política industrial de la provincia de Córdoba, a partir sobre todo de lo que se refiere al tema costos. Y uno de los temas que está en ese paquete es algo que, bueno, creo que todos consideramos que es medio como odioso, más allá de que se comprende por qué, porque el kirchnerismo no permite, no da, no manda la plata que hace falta, que es el tema de la tasa vial, ¿no es cierto? Usted bien decía hoy en la conferencia de prensa de que si no fuera por la tasa vial no se hubiera podido terminar la ruta 3 Sur entre Belleville y Justiniano Pozzo, que quedó espectacular. Y ahora con esos recursos también se va a poder financiar la ruta 3 Norte desde Belleville hacia Sila. Que se llama licitación en los próximos 45 días. En los próximos días. Bueno, el tema es, ¿de qué manera generar, ya que dice esto la oposición, las condiciones como para que el costo Córdoba no sea ese costo Córdoba que se dice? Bueno, pero lo que la oposición no dice, los que responden a Scioli, es que el que aumentó los impuestos primero fue Provincia de Buenos Aires. Y Córdoba tiene la misma tasa impositiva que Provincia de Buenos Aires. Y el que le siguió fue Macri, Capital Federal. Fíjese, los miembros de la alianza. Los juntó el jefe de gobierno porteño, porque parece que aquí en Córdoba no se podían juntar. Y la verdad que la única fórmula hecha en Córdoba es la nuestra. Y resulta que lo mismo que hace Macri en Capital Federal, lo mismo que hace Scioli en Provincia de Buenos Aires, resulta que en Córdoba es más caro. Que no hay inversiones, veamos la Renault, una inversión de 600 millones de dólares que viene a Córdoba. Veamos las inversiones que están haciendo las propias empresas agroalimentarias. Yo creo que es parte del mito que dicen los miembros de la oposición, porque no encuentran argumentos para criticar al gobierno provincial. Córdoba tiene la misma presión fiscal que tiene Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Y la de Santa Fe un poco más baja, ¿sabe por qué? Porque los legisladores del Frente para la Victoria, que en Buenos Aires aprobaron el aumento de impuestos, que el primero que empezó fue Scioli, los legisladores de Santa Fe no lo aprobaron, que tiene mayoría en la Cámara, para que el gobierno socialista de Santa Fe no le fuera tan bien. Pero la intención era tener el mismo impuesto. Y todas las provincias, inclusive los municipios en toda la Argentina, se defendieron como pudieron, porque el gobierno nacional aumentó los impuestos de manera brutal y se los quedó todo él. Fíjese que antes que asume el kirchnerismo, la nación, que ya estaba mal, se quedaba con el 60% de lo que recaudaba y el 40% venía a las provincias y municipios. Ahora se queda con el 75% la nación y 25% viene a las provincias y municipios. Entonces, ¿qué hicieron los gobernadores y los intendentes a lo largo y a lo ancho de Argentina? Fue aumentar como podían los impuestos porque ellos tenían que administrar lo que les corresponde. Además de ese 25% muy direccionado, ¿no? Que le toca a los municipios. Le toca municipios le toca a los municipios que le juran lealtad, tal vez traicionando su propia provincia, no defendiéndola en los recursos como son los recursos de los jubilados, que en el caso de Córdoba, o la defensa del campo. A mí me tocó como gobernador llevar al borde del precipicio la provincia en 2 ruedas por defender el campo y por defender los recursos de los jubilados cordobeses. Yo vi que muchos intendentes kirchneristas estuvieron del lado de la nación, apoyando a la nación, que le sacaba a la nación, que le birlaba los recursos de los jubilados cordobeses, o que se quería llevar por delante el campo, que es la fuente de nuestra riqueza provincial. Entonces avalaron el despojo de la nación a los jubilados cordobeses y por eso tal vez recibieron mucha plata. Pero la verdad
que Córdoba tiene la misma situación en presión impositiva que Buenos Aires y Capital Federal. ¿Cuándo vamos a poder rever eso? Si realmente lo que en privado conmigo comentaron los presidentes, los posibles candidatos a presidente, lo cumplen en público. ¿Y qué sería? Seamos sería infidentes, ¿qué compromiso tienen ellos? De cambiar la ley de coparticipación para que de acá para adelante vengan más recursos a las provincias, menos a la nación. Bien. Ahí nosotros automáticamente podemos rever no solo la tasa vial, que sin duda es un impuesto odioso, y yo tengo toda la intención de derogarla, pero ahí lo podremos hacer, sino que hay otro impuesto que nadie le presta mucha atención, pero que perjudica mucho a la producción en toda Argentina, que es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto que uno paga cuando va del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y del minorista al público. Ese es un impuesto que es un mal impuesto y que hay que sustituirlo por un impuesto IVA provincial y bajar el IVA nacional. Las condiciones están dadas para hacerlo, yo lo voy a proponer como gobernador, porque solo lo podemos hacer si los distritos grandes, le hace Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, coincidimos en eso, por el sistema de recaudación de tributos. A mí me parece que eso también es clave hacerlo, porque eso le va a mejorar la competitividad de la industria argentina. Fíjese que cuando un industrial nuestro exporta, por causa de este mal impuesto de ingreso bruto, termina exportando también un 10-12% de impuesto, cosa que, que siempre se traslada. Que siempre se traslada, entonces, que es imposible en un mundo donde se compite por un punto, medio punto. Me parece que esto lo podemos revisar y lo vamos a poder hacer con el cambio de esta situación entre lo que se lleva la nación y las provincias. Pero, reitero, la nación se quedó con todo, maltrató a las provincias, le dio a los que eran genuflexos con ellos, y todas las provincias fueron tomando las medidas como podían, lo mismo que la intendencia. A mí me toca recorrer la provincia y me dicen, ¿qué Areti nos duplicó la tasa de industria y comercio de la intendencia? Digo, bueno, cuando cambie esto y vengan más recursos para la provincia, automáticamente van para los municipios y lo van a poder cambiar. Le quería interrumpir porque lo que usted me señaló recién casi que me da un poquito de esperanza. Ya con esto vamos a ir al siguiente corte, pero me da una esperanza en el sentido de que yo recuerde hace por lo menos 20 años, digamos a partir de la recuperación de la democracia fue en el 83, en el 85, 87, ya se empezó a hablar de este tema de reformar el sistema de coparticipación federal, que sigue siendo con una mentalidad unitaria que no se ha podido lograr, y me asombra que habiendo parlamentos que en algunos momentos, digamos, dentro de lo que era la correlación de fuerzas se podría haber avanzado, no se hizo. Y que usted me diga de que hay varios presidenciables de que tienen el compromiso de ver esto, es un tema que es importante para todos los argentinos, desde luego para los cordobeses. Pero por supuesto, porque además hay que tener en cuenta que nadie va a tener la suma del poder público y va a tener que acordar, dialogar y negociar. Entonces, por eso yo también soy optimista, no solo por lo que dice, sino porque objetivamente se van a ver necesitados de hacer este cambio en la ley de coparticipación. A mí me parece que esto es algo que se viene y seguramente nosotros en Córdoba vamos a poder modificar, y yo le hago una propuesta. El año que viene, si yo soy gobernador, nos sentamos aquí a esta misma época del año a ver si sigue la tasa vial. O celebremos que no exista más. Celebremos que no exista, claro, porque yo espero que ya para el año que viene tengamos resuelto eso. Como el año que viene, seguramente para esta época del año, yo me comprometo a venir aquí y decirle, derogamos la ley de diferimiento porque la nación nos da los jubilados, efectivamente. Los jubilados también es otro tema. Es una barbaridad. Nosotros resignamos más de 5.000 millones de pesos por año para sostener el sistema jubilatorio nacional, y los 2.800 que nos corresponde por ley que nos den, no nos da un peso la nación arbitrariamente. Y estamos con juicio en la Corte. Yo estoy seguro que eso se va a resolver, y los jubilados cordobeses pueden tener la certeza de que si hay un gobierno que les garantice el 82% móvil, el dinero por Córdoba.
no hay que olvidarse de que el último gobierno radical fue el que le sacó el 82% de los jubilados cordobeses. En la época de Mestre, que el doctor de la Sota en su primera gestión se lo devolvió y que yo lo tuve que defender yendo a la Suprema Corte y, como decía hace un rato, llevando a la provincia en dos ruedas al borde del precipicio para defender la plata de los jubilados. Mientras que el kirchnerismo avalaba lo de la nación, o sea, las dos fuerzas que compiten con nosotros, yo nunca digo que son rivales, digo son los que competimos en una elección, han probado de que una le sacó el 82% y la otra defendió el despojo de la nación a los jubilados cordobeses. Juan, usted hizo algunos anuncios y recién los ratificó en orden a la cuestión de escuelas en la provincia de Córdoba. Le voy a proponer para el próximo bloque hablar sobre este tema. Sí. Y también le voy a hacer alguna consulta porque acá en Belleville se avanzó muchísimo. Acá, por ejemplo, en la escuela Florentino Meguino está muy avanzada la obra de un jardín de infantes, pero hay otra escuela que se llama Arturo Matterson, que tiene su jardín de infantes hace 12 años, un trámite que cuando no es por un sello, porque la empresa se cayó, porque ha habido un problema con algo, no sale adelante. Y bueno, hoy se enojaron las maestras, hicieron una manifestación. Los chicos aprendieron un poco también de educación cívica, porque participaron en la protesta. Pero bueno, es un tema que vamos a abordar en el próximo bloque. I see trees of red roses too. I see them blue.